noche de jueves vamos a hablar de nuestro cerebro. Lo hacemos cada semana con el vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, el doctor José Antonio López Rodríguez. Hola, José Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Guillermo. Bueno, hace unas semanas nos contabas en el programa, aunque en realidad se lo contaste a Juan Pablo, que estaba por aquí entonces, un tema que hablábamos hace tiempo, ya digo, pero que hasta ahora no habíamos tenido ocasión de hablar de ello, ¿no? ¿Qué podemos hacer con un trastorno límite de personalidad? Esa es la pregunta, ¿no? Si yo lo supiera, sería el premio Nobel de Psiquiatría. Sí podemos apuntar una serie de cosas que podríamos hacer, ¿no? Lo primero es definirles y decirles a nuestros oyentes lo que es un trastorno límite de personalidad, porque todo el mundo ya mucho hablará del TLP, que se llama, es como se suele llamar, ¿no? Que es una de las cosas más frecuentes. Fíjate que estamos teniendo una frecuencia de casi entre 1,5 y 1,8 de prevalencia en la población, ¿eh? Es que además casi siempre suelen ser chicas y jóvenes, y con muchos conflictos. Son esas chicas que tienen un patrón de inestabilidad afectiva continua, es decir, que pasan de estados intensos de alegría al día siguiente estar tristes, estar irritables, tener ansiedad. Nunca se sabe con ellas, porque realmente un día están bien, no saben por qué, al día siguiente están mal, que hacen un esfuerzo desesperado continuo para evitar un desamparo, pero se sienten desamparadas, echan la culpa a la familia de que no les ayudan, de que no sienten cariño y amparo por parte de la familia, ¿no? Tienen relaciones interpersonales absolutamente inestables, donde se pasa siempre del blanco al negro, o sea, o quieren a alguien o al día siguiente no le quieren ver para nada, ¿no? Son muy impulsivas y además de vez en cuando son impulsivas contra sí mismas, son esas niñas que se agreden y se hacen heridas y se hacen incluso cortes, ¿no? Es un problema, tiene una sensación continua de sensación vacío, ¿no? de sensación crónica de vacío, y suelen tener ideas paranoides, es decir, suelen pensar que todo el mundo está contra ellas, que nadie le ayuda, etcétera. Es decir, es un cuadro muy complicado en psiquiatría, ¿no? Y que seguro que más de uno de los oyentes que nos están oyendo dicen, pues sí, mi hija le pasa esto, ¿no? Entonces, este trastorno nos trae de cabeza a la psiquiatría desde hace mucho tiempo, ¿eh? ¿Cómo se empieza a tratar a estas personas? Pues es muy difícil. Lo primero que hay que decir es que en un trastorno, que es un trastorno de personalidad, la farmacología la usamos como ayudante, pero no es un tratamiento idóneo en este caso. En este caso, generalmente es la psicoterapia, ¿eh? Y entonces yo quería hablar porque en el congreso nuestro, que es de lo que estábamos hablando, sí. Yo quería hablarte de esto de hoy, si nos queda un par de minutos, recordar el último tema que le dije el otro día a Juan Pablo, que es la diferencia entre una depresión y un Alzheimer. Se describió un tipo de tratamiento que se llamaba el tratamiento por una terapia dialéctica, ¿eh? Es un tipo de tratamiento hecho por un americano, se llama Linehan. Bueno, es un tipo de tratamiento cognitivo-conductual, pero que se basa fundamentalmente en el mindfulness, del cual ya hemos hablado nosotros, que es esa filosofía zen, pero aplicada a la vida actual. Es decir, basándose en técnicas de relajación, en técnicas de meditación, se les va motivando para tener sentido a su vida, para que tengan más ilusión por vivir, que es una de las cosas que normalmente le falla a esta gente. Todo eso con análisis de las conductas erróneas esas que te he dicho. Entonces, esta terapia dialéctica, terapia conductual de tipo dialéctica, parece que está teniendo unos buenos resultados dentro, cuidado, no vayamos a exagerar dentro de lo difícil que es esto. Claro. Pero hoy se implica mucho a las familias también, porque en ese tipo de tratamiento hay que implicar a la familia. Tú fíjate si es importante, Guillermo, este trastorno, que llegan a tener hasta entre un 5 y un 10% de suicidio estas chicas, ¿eh? Eso es muy grave y muy preocupante, ¿no? Es muy grave y muy preocupante. Y ahora siempre de chicas, ¿tanta es la diferencia entre mujeres y hombres que sufran este trastorno? Sí, realmente en esto es casi un 90-100. 90-10. Sí, 90-10 perdona. Ya. Casi siempre son chicas y chicas jóvenes. Ya. Chicas jóvenes que, como ya hemos hablado otras veces, en este colectivo de gente joven es donde lamentablemente ha aumentado el suicidio de una manera tremenda. Como ya hablamos en su momento, cuando yo empecé la especialidad, en los intentos de suicidio en chicas jóvenes, lo que llamamos entonces el síndrome de Cinquetti. Cinquetti era Giliola Cinquetti, aquella cantante italiana que decía que no tenía edad para amar, ¿no? Entonces las chicas
chicas jóvenes hacían un intento de suicidio absurdo cuando les dejaba el novio. No, pero cuidado, eso ha cambiado muchísimo. Ha cambiado muchísimo, de tal manera que el gran colectivo, y los que se suicidaban generalmente eran hombres y hombres mayores, ¿no? En cambio, ahora el gran colectivo que se suicida son jóvenes y fundamentalmente chicas. Y dentro de esas chicas, el trastorno límite es un caldo de cultivo absoluto. Pues de ahí la importancia del tratamiento, de ahí la importancia de la psicoterapia, de ahí la importancia de que la familia se implique en este tratamiento, ¿no? ¿Hay un componente genético en las personas que sufren este trastorno? Es que es tan difícil esa pregunta que nosotros también nos la hacemos. Estamos hablando no de una enfermedad, sino de un trastorno de personalidad. Entonces, en la personalidad en componente genético, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, el componente genético va unido a un componente puramente educacional, a un componente psicológico, a un componente fundamentalmente a veces de traumatismos importantes durante la infancia que modifica toda la serie de vías cerebrales. Naturalmente, para eso muchas veces hay que tener una cierta predisposición, pero lo que no hemos visto claramente es que padres de chicas con trastorno límite lo tengan. Esto no parece que esté claro. Sí, una predisposición para una menor tolerancia a la frustración, ¿no? Por ejemplo, yo justamente la paciente que acabo de ver esta tarde, pues es la última que he tenido esta tarde noche. Es una paciente que tiene una gran tolerancia una bajísima tolerancia a la frustración. Cada vez que algo le va mal, tiene 48 años, se deprime, y sin embargo me ha contado de una chica, de una de sus hijas, que da toda la sensación que es un trastorno límite de personalidad. No sé si me explico. Es decir, que no se hereda probablemente eso, pero sí algún rasgo que te predispone a esto. También entiendo que no será fácil diagnosticar, ¿no? Que a veces se puedan confundir con otro tipo de trastornos, ¿no? Y como toda enfermedad que está de moda, como todo trastorno que está de moda, se hiperdiagnostica. Yo he visto muchos pacientes que me han venido con la etiqueta de trastorno límite, y claro, como ahora todo el mundo entra en internet, ve el trastorno límite y ve lo importante que es, y se asustan y se agobian. Entonces cualquier chico joven o chica joven que tiene un poco de inestabilidad afectiva, que se siente con un vacío existencial, etcétera, se diagnostica de trastorno límite, y cuidado, se está diagnosticando en exceso. Muchos de los que están con trastorno límite no lo son, ¿eh? Son gente triste y punto, ¿no? Claro, que no tiene más. Bueno, con chicos jóvenes, con inestabilidad, con una mala época, ¿no? Y que están buscando su sentido a la vida, que es una cosa incluso positiva, ¿no? Claro. Bueno, vamos a eso que nos apuntaba siquiera. Sí, hay una cosa que antes de terminar el programa de hoy, me interesaba, porque ya sabemos que cada vez está aumentando el Alzheimer. ¿Por qué ha aumentado el Alzheimer? Porque los años de vida están aumentando, esa es la clave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces el Alzheimer empieza con un cuadro depresivo. Y ahí viene lo importante, cómo distinguir entre una depresión y una persona mayor o que sea el inicio de un Alzheimer. Y ahí hay que llevarle a un neurólogo o a un experto en hay que hacerle test de neurocognición, es decir, test para saber si eso es una depresión, que como todas se trata y punto, o esa depresión es el inicio de una enfermedad más seria. ¿Cómo se diagnostica? Llevándole a un neurólogo para hacer una serie de pruebas radiológicas y sobre todo haciendo un test de neurocognición, o sea, de ver cómo está el estado cognitivo de esa persona mayor, si está más o menos decaído un poco, como sucede normalmente en las depresiones, o realmente hay algo más importante debajo que nos dice, cuidado, aquí está pasando algo más y hay que ponerle otra cosa que no sea antidepresivos. Cuando una persona mayor empieza con una depresión, hay que pensar que pueden ser o bien una depresión sin más, o bien el inicio de un deterioro cognitivo. Normalmente, no digo siempre, Guillermo, pero normalmente una persona mayor que empieza con una depresión ha tenido antecedentes anteriormente. Cuando alguien con 60 y tantos, 70 años o 70 y algo, empieza con una depresión, hay que pensar que hay algo más detrás, ¿eh? En el caso de la Alzheimer, además, que es importante una detección precoz lo antes posible, ¿no? Es muy importante. Realmente no tenemos tratamiento para el Alzheimer, pero sí que si lo cogemos a tiempo, por lo menos la calidad de vida en los primeros años podemos un poco mejorarla, ¿eh? Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho otra semana que haya estado con nosotros, vicepresidente de la Asociación Española de Psiquiatría Privada, José Antonio López Rodríguez. De verdad que se lo agradezco. Gracias y buenas noches. Adiós, Guillermo. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, pues así acabamos el Faro de Castilla-La Mancha de hoy.